Muy bien. Hoy damos inicio al tercer módulo para hacer algunos recordatorios, por favor. Siempre ingresar con nombres y apellidos para el tema de asistencia. También se les va a enviar los PPTs para que ustedes lo vayan revisando antes de las clases. Hoy ya se subió los PPTs a su aula virtual, el de hoy y el de mañana. Igualmente, las clases grabadas se subirán al término de cada día. Bien. Hoy día, perdón un segundo. Bien, este tercer módulo estará a cargo del ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma, especialista en gestión de riesgo de desastres. Tiene una maestría en ingeniería civil con mención en gestión de riesgos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es especialista en evaluación de riesgos y evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN Perú. Actualmente trabaja en la Dirección de Rehabilitación de INDECI. Con ustedes, el ingeniero Luis Cueto Campos. Adelante, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos los participantes. Es un gusto estar acá con ustedes en este módulo. El día de hoy vamos a ver el tema de gestión de riesgos de desastres, específicamente el módulo 3, gestión reactiva. Antes de comenzar, recordarles que todas las participaciones tienen que hacerse con la cámara prendida y que la próxima clase se va a hacer la evaluación, va a ser un examen, me parece que va a ser de 20 preguntas, para poder marcar y solo se va a tener un intento para poder responder las preguntas. Si se llega a hacer más de una vez el formulario, porque va a ser un formulario en Google, solo se va a validar el primer intento. Bueno, comenzamos para mencionarles que la gestión reactiva es un conjunto de acciones y medidas que están destinadas a enfrentar las emergencias, ya sea por un peligro inminente o por la materialización del riesgo, que vendría a ser un desastre o impacto de daños. Recordemos que la gestión reactiva cuenta con los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Estos tres procesos están a cargo del Instituto Nacional de Defensa Civil, más conocido como el INDECI. En la primera unidad vamos a ver el proceso de preparación, que es un conjunto de acciones de planeamiento y de desarrollo de capacidades para la organización de la sociedad, la operación eficiente de las instituciones regionales, locales, que están encargadas de la atención y del socorro en caso de emergencias, y de establecer y poner en operación la Red Nacional de Alerta Temprana y de Gestión de Recursos. Todo esto con la finalidad de anticiparse y responder de forma eficiente y eficaz en el caso de desastres o en situación de peligro inminente. La idea es procurar una óptima respuesta en todos los niveles de gobierno, según sea el tipo de emergencia, claro está. El proceso de preparación tiene 5 subprocesos, de los cuales vamos a comenzar hablando de la información sobre escenarios de riesgo. Ahora, recordemos que el riesgo podemos determinarlo como una función que depende de los factores, que vendría a ser el peligro y la vulnerabilidad. Esto ya deben haberlo visto en las primeras clases, recordando que el peligro pues, es aquel evento externo, en este caso puede ser de origen natural o puede ser antrópico, es decir, a consecuencia de alguna acción que haya hecho el ser humano. Y la vulnerabilidad vendría a ser aquella función que define eh, el daño que podría ocasionársele a algún elemento que se encuentre expuesto debido a su fragilidad y que puede reducirse dependiendo de su resiliencia. Es por eso que la vulnerabilidad es otra función que, como les digo, se define por factores de exposición, fragilidad y resiliencia. En el caso del peligro, es una función que depende de los factores condicionantes, es decir, de cómo se encuentra el territorio en donde nos encontramos, y los factores desencadenantes, que vendrían a ser los sucesos anómalos
que podrían ocasionar que este peligro pueda dañar a los elementos expuestos, que digamos pueden ser personas, pueden ser viviendas, instituciones, infraestructura, eh, medios de vida, en general, cualquier tema que podamos analizar, ¿no? Cualquier sector que podamos analizar. Un escenario de riesgo de desastre es la representación de los factores de riesgo existente en un determinado territorio. Y en un momento dado, bueno, tenemos que evaluarlo. Dependiendo de en qué momento nos encontremos, puede existir mayor o menor riesgo. Por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño, que es un evento que no ocurre todo el año, no es constante, y no ocurre todos los años tampoco. Entonces, no podemos decir que es un riesgo permanente, ¿no? Este riesgo ocurre o se da en ciertas temporadas y es un suceso anómalo que pone en peligro a la población, a los bienes, que sean patrimonio del Estado o que sean patrimonio privado, entre otros, ¿no? Con un escenario de riesgo, nosotros vamos a poder determinar cuáles son los daños y pérdidas que pueden ocasionarse a consecuencia de este peligro. Y bien, el escenario debe tomar como base información técnico-científica, no puede ser solamente información empírica, y tenemos que basarnos en las entidades como el CENAMI, el IGMED, el IGP, ¿no? La DHN, de la Marina de Guerra, entre otros. Recordemos que el riesgo es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran daños y pérdidas a consecuencia de la vulnerabilidad y el impacto de un peligro. En el caso del peligro, es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico con una cierta intensidad y un periodo de tiempo y frecuencia definida. Y la vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o la actividad socioeconómica que existe de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. Es un gráfico que INDECI siempre muestra que puede ilustrar de mejor manera qué cosa es cada uno de estos conceptos, ¿no? En el caso particular, tenemos una vivienda que se encuentra en la ladera de un cerro. En este caso se encuentra expuesta a deslizamientos o desprendimientos de rocas, ya sea de manera por la inestabilidad del talud o por el posible peligro asociado relacionado con las intensas precipitaciones. En este caso, el peligro es la probable ocurrencia de un deslizamiento o un desprendimiento de rocas o un huaico que puede causar daños. La vulnerabilidad vendría a ser el factor que define los daños que pudieran ocurrir en la persona, en la vivienda, en la infraestructura, en la actividad económica, ¿no? Y depende mucho de si es que este elemento que estamos analizando está más cerca del cerro o si está más lejos. Si es que, digamos, la vivienda tiene una mejor concepción estructural o si es que tiene deficiencias estructurales, pues va a ser más vulnerable. Si es que la población que se encuentra en esa vivienda es más joven, por ejemplo, va a tener mayor oportunidad de escapar, de poder evacuar, pero si fuese una población mayor o con alguna discapacidad, su vulnerabilidad va a ser más alta, ¿no? Entonces, todos estos factores terminan en el tema de vulnerabilidad, ¿no? Las personas que son mayores, que tienen discapacidades, la vivienda, si es que es más resistente, si es que está mejor concebida, ¿no? Si tiene materiales más robustos, el tipo de infraestructura, bueno, también tiene mucha relación, la actividad económica, ¿no? De repente, si es que mi actividad económica va a ser una tienda que está ubicada en mi vivienda, va a ser diferente su vulnerabilidad que si es que fuese una chacra, si fuese una parcela en donde si es que cae un huaico, termina acabándose el negocio que tenía, ya no sirve para nada lo que se haya cosechado en esa zona, ¿no? Al cambio, si es que tuviera una tienda, está por lo menos dentro de la vivienda y su vulnerabilidad será un poco menor. El riesgo ya vendría a ser los probables daños que podrían ocurrir a consecuencia de este evento.
las pérdidas de vida a los medios de vida, la pérdida de infraestructura, y el desastre vendría a ser ya los daños y pérdidas de las vidas humanas, infraestructuras a gran escala, ¿no? Respecto a la información sobre escenarios de riesgo, tenemos que tener en consideración que se requiere para la preparación de la población ante las emergencias y desastres. Y es necesario que se cuente con una base de datos estadística que nos va a permitir conocer, por ejemplo, la temporada de lluvias en el país es recurrente. Es un periodo casi exacto que se repite cada año. En algunos años, como ya dijimos anteriormente, puede incrementar y esta temporada de lluvias puede ser mucho peor debido a la variación anómala en el caso del fenómeno del niño o el fenómeno de la niña. Y bueno, teniendo eso en consideración, tenemos que proponer nuestros planes, ya sea planes de preparación, planes de contingencia, planes de rehabilitación, porque sabemos los momentos en los que tenemos que actuar. Para el caso de lluvias, digamos que va a ser un poco más sencillo, ¿no? Lluvias y los fenómenos asociados a las lluvias, que serían los deslizamientos, los desprendimientos de roca, los huaicos, flujo de detritos, inundaciones pluviales, inundaciones fluviales, entre otros. Pero si es que nos ponemos en un evento como es el movimiento sísmico, de cierta forma sí existe una estadística en donde se puede predecir que se pueden ocasionar mayor cantidad de sismos. Y esto es debido a que nosotros nos encontramos en el cinturón de fuego del Pacífico, que es donde ocurre más del 90% de la actividad sísmica y volcánica en el planeta. En todo caso, podríamos decir que la interacción de las placas del Pacífico y la de Nazca ocasionan mayor cantidad de sismos de mayor escala. Y en esta zona del Pacífico es donde nosotros, ya en la norma técnica de edificaciones, en la norma técnica de sismos, se tiene mapeado para saber dónde deberían construirse edificaciones con una resistencia mayor para poder prever que puedan colapsar ante estos movimientos, ¿no? Entonces, la estadística fue utilizada en algún momento para poder determinar cuáles eran estas áreas por donde concurrían la mayor cantidad de sismos de mayor escala. Bueno, con respecto a la ocurrencia de estos, eso es lo que no se puede determinar. No se puede saber exactamente cuándo va a ocurrir el sismo. ¿Se puede saber dónde va a tener mayor repercusión? Sí. Como les digo, debido a la interacción de las placas eh, intercontinentales, pero no se puede saber exactamente cuándo va a ocurrir, ¿no? Ahora, si podemos analizar otros fenómenos como la deglaciación, ¿no? Fenómenos como la reptación de suelos, que vendría a ser un movimiento más lento de suelo, es como un deslizamiento, pero a gran escala. Estos tipos de fenómenos son más puntuales, digamos, no son tan extensos como podría serlo un sismo o una temporada de lluvias con el fenómeno del Niño que, digamos, abarca más de un departamento. Pero como les digo, en el Perú tenemos una infinidad de fenómenos de origen natural que tienen que ser estudiados dependiendo de la escala, dándole la prioridad sobre todo a aquellos que son más desastrosos, ¿no? Y para eso tenemos que remitirlos nuevamente a los estudios estadísticos que se han realizado de estos eventos. Ahora, nosotros en el Perú tenemos una base de datos de estudios técnicos que ya que se han realizado anteriormente y tenemos que apoyarnos en estos estudios. Entre ellos tenemos la evaluación de riesgos, que son estudios técnicos que abarcan pues, diferentes puntos de vista técnicos, nuevamente repitiéndolo, geológicos, hidrográficos, catastrales, para poder determinar en un área específica cuál sería el nivel de riesgo
de la población y sus medios de vida. Si vemos en la imagen acá en la esquina derecha, tenemos un plano de, esto es Chosica, de las quebradas de Chosica en Lima, en el que podemos determinar cuáles son las áreas de mayor riesgo con respecto al fenómeno de huaicos, de flujo de detritos. Esa es otra cosa, ¿no? La evaluación de riesgos consiste en evaluar solamente un tipo de peligro para poder determinar exactamente cuáles serían las áreas que están más expuestas a este tipo de peligro, que son más vulnerables y por consiguiente que tienen mayor riesgo. Lógicamente, el trazo que se ve por cada una de las quebradas vendría a ser el área con mayor riesgo, y esto tiene que tener en consideración la municipalidad para evitar que se sigan construyendo viviendas, que se siga concibiendo medios de vida en esa zona, que no haya mayor población en esas quebradas. En este caso en particular, en Chosica, ya es bien complicado poder sacar a la población que se encuentra en esa zona, pero lo ideal es que por lo menos no incremente la población. En otras áreas del país, de repente como no se han asentado, no se ha enraizado tanto la población, es más sencillo pues de repente realizar un reasentamiento poblacional y empezar a crecer en una zona que tenga un riesgo mucho menor. Otro de los estudios que se tiene a nivel nacional son los ITSE, que son estas inspecciones técnicas de seguridad de edificaciones. Que bueno, antes estaban a cargo no estuvieron a cargo del INDES en un tiempo, después del CINEPRED, ahora están a cargo del Ministerio de Vivienda, y bueno, el Ministerio acredita a ciertos profesionales para que puedan realizar las inspecciones en edificaciones con respecto a si es que se encuentran las instalaciones adecuadamente hechas, si es que se tienen las consideraciones de defensa civil más adecuadas para poder tener un local comercial, o cualquier otro tipo similar, ¿no? Esto ya es un requisito que las municipalidades tienen para que los negocios puedan instalarse en diferentes ramas, ¿no? Otro de las bases de datos que tenemos que tener en cuenta, pues, es la estimación de riesgos, que es un poco diferente de la evaluación de riesgos, ya que es más sencilla, y es algo que se recomienda para aquellos gobiernos locales que buscan dar una opinión técnica sobre un territorio en particular, y no es un análisis tan profundo como la evaluación de riesgos. Estudios de clasificación de suelos, que siempre son importantes, entre otros que tenemos que seguir utilizando. Por otro lado, tenemos estudios de simulación ante peligro, que ya, bueno, podemos considerar el uso de softwares para determinar por dónde, por ejemplo, va a existir inundaciones ante la crecida de un río. Son herramientas que nos pueden ayudar, pues, para este su proceso de información sobre escenarios de riesgo. Y que todo ello decanta en mapas de peligros y de vulnerabilidad y mapas de riesgo, ¿no? Como el que vemos en pantalla. El otro subproceso es el de planeamiento, que tiene la finalidad de crear una capacidad permanente en los integrantes del SINAGER para responder eficientemente ante los desastres a fin de salvaguardar la vida de la población y su patrimonio en los 3 niveles de gobierno. Existen diferentes tipos de planes. Entre ellos tenemos el plan de preparación, por ejemplo, que es un instrumento técnico de planeamiento que debe elaborarse teniendo en consideración las responsabilidades, tareas y actividades que son competencia de los involucrados. Otro plan, por ejemplo, es el de operaciones de emergencia, que es un instrumento en el que confluyen las acciones necesarias para responder de una manera eficiente ante la situación de peligro inminente o de emergencias.
Tenemos los planes de operaciones de emergencia, que incluye pues, el tema de la doble asignación de funciones, que es una actividad que los servidores de los 3 niveles de gobierno desarrollan de manera temporal y es una acción diferente de la que habitualmente desempeñan. Esto de la doble asignación de funciones tiene que tenerse en cuenta antes de que ocurra el evento, sea cual sea. La idea es de que los trabajadores de una determinada área conozcan qué es lo que van a realizar durante la emergencia, ¿no? Eh, ya sea que si es que, por ejemplo, el personal de logística tenga que realizar adquisiciones en el caso de emergencias, eh, que es una tarea diferente a la que se realiza día tras día, va a tener que conocer cuáles son los procedimientos que tienen que realizarse para que cuando haya la emergencia pueda efectuarlo, ¿no? En el caso de un gobierno regional, ya a mayor escala, podríamos considerar el uso de los CALA, que son los Centros de Apoyo Logístico Adelantado. Y conocer el funcionamiento de un CALA principalmente decirles que es un área temporal que está cercana a la zona de emergencias donde se concentran los bienes de ayuda humanitaria. El personal de logística tiene que tener conocimiento de cómo funciona un CALA, cómo se tiene que administrar, a fin de que cuando ocurra una emergencia ellos puedan desplazarse a la zona, puedan ser parte de la ayuda humanitaria en el lugar adecuado y que los bienes adquiridos por el gobierno regional puedan tener un adecuado uso. Para ello, cuando hay una emergencia, tenemos que tener un puesto de comando adelantado, un PCA, que sería el lugar donde la máxima autoridad de, en este caso, gobierno regional, gobierno local, junto con el personal especializado, el personal técnico, conducen la emergencia, ¿no? Realizan las coordinaciones necesarias para darle solución a la emergencia. Estamos muy acostumbrados a que el INDECI sea quien tenga que hacer estas funciones, pero ya más adelante vamos a ver sobre los niveles de emergencia y tenemos que ver que este tipo de acciones no tienen que partir del gobierno nacional, es decir, no tiene que hacerlo nada más el INDECI. El INDECI se supone que entra a partir de un nivel en el que ya la capacidad técnica financiera del gobierno regional ha sido superada, pero muchas veces tenemos emergencias en las que el gobierno regional puede desempeñar estas acciones sin ningún problema, eh, pero para ello tiene que tener conocimiento de este tipo de acciones, ¿no? De la doble asignación de funciones, de el puesto de comando avanzada, de cómo funciona también el sistema de gestión de riesgos. Y bueno, otro elemento importante dentro de las operaciones de emergencia es el Grupo de Intervención Rápida de Emergencias y Desastres, que serían los GIRETS. Los GIRETS es, bueno, yo deben haberlo escuchado, es un grupo de especialistas, comenzó siendo un grupo de especialistas del INDECI, que ante emergencias brindaban el apoyo técnico a el gobierno regional para que pudieran darle solución a la emergencia lo antes posible. Pero desde hace ya un año, año y medio creo, se está tratando de capacitar a personal del gobierno regional y especializarlos como GIRETS, a fin de que en el caso de que una emergencia sea de nivel local, y este nivel local de repente no tenga la capacidad técnica para poder dar solución, solicite la asistencia del gobierno regional y el gobierno regional desplace al personal GIRET para que le dé este apoyo técnico en el momento de la emergencia y se pueda dar solución, ¿no? Y no esperar a que llegue el gobierno regional y se tome el mando de la emergencia para poder recién solucionarlo, sino que este personal técnico vaya a los gobiernos locales y se le dé pues una asistencia a fin de que ellos mismos puedan tanto tener mayor conocimiento de cómo se maneja una emergencia y también darle solución a esta eventualidad. Dentro de su proceso de planeamiento tenemos los planes de contingencia, que son instrumentos técnicos operativos
con procedimientos preestablecidos de coordinación, de alerta, de movilización y de respuesta. Tenemos los planes de educación comunitaria y gestión reactiva, que están orientados al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los tres niveles de gobierno, entidades privadas y la población en general. Este plan educativo es actualizado cada cierto tiempo. Este año tocó una actualización. Es el INDECI también quien hace este plan y desarrolla pues cuáles van a ser los cursos y los temarios sobre los cuales los gobiernos regionales deberían apoyarse para también tanto solicitar o acceder a estos cursos en el INDECI o de repente, si es que ya se tiene algún especialista dentro del gobierno regional que conozca estos temas y esté acreditado, pueda dar esta capacitación al resto de personal del gobierno regional y se puede hacer un efecto multiplicador. Los planes de rehabilitación, que son aquellos que permiten orientar las acciones de rehabilitación en sus diferentes etapas, en la preparación para la rehabilitación y en la rehabilitación temporal y definitiva. El otro subproceso que comprende el proceso de preparación es el de desarrollo de capacidades para la respuesta. Y tiene tres componentes que vendrían a ser la capacidad humana, capacidad de organización y capacidad técnicas y de investigación, entre los que tenemos que considerar que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben realizar un diagnóstico de sus capacidades, es decir, conocer qué tanta capacidad se tiene para la atención de las emergencias y conocer los recursos con los que se cuenta dentro de su jurisdicción. La idea es que estos grupos de trabajo, el grupo de trabajo de gestión de riesgos, la plataforma de defensa civil, los profesionales que conforman el gobierno regional, el gobierno local, que sean técnicos y la ciudadanía en general tengan una mayor capacidad para atender las emergencias. La idea es incorporar al grupo de gestión de riesgos con la currícula básica que se propone dentro del plan educativo de gestión de riesgos. Y también conocer, pues, bueno, lo que busca el INDECI, ¿no? Es que dentro de la currícula de no solamente de los colegios, sino también a nivel técnico y universitaria, se implante lo que es la gestión de riesgos. Actualmente, dentro de la currícula nacional, se está proponiendo que a nivel escolar se conozca, ¿no? A través de didácticas qué cosa es el peligro, ¿no? Qué cosas son las vulnerabilidades, porque teniendo mayor conocimiento de estos conceptos, vamos a poder concientizar más a la población de, por ejemplo, ¿no? Evitar que se construya una vivienda en la ladera de un cerro o al costado del río, o que se utilice material de escasa capacidad portante que pueda representar un riesgo ante el peligro por sismo, por ejemplo. Dentro ya de la currícula técnica y profesional, lo que se busca es que los estudiantes de carreras que sean relacionadas pues, con la gestión de riesgos, hablemos pues, de ingenierías, de arquitectura, de carreras como que tengan que ver con la parte social también, se incluya pues algún curso, algún módulo de gestión de riesgos para pues incentivar a estos profesionales, a estos futuros profesionales a que también participen dentro de los procesos y que se pueda generar mayor conocimiento y efecto multiplicador, todos en búsqueda de un mismo objetivo, ¿no? Con respecto a las capacidades técnicas de investigación, se tienen programas técnicos y de investigación en coordinación con universidades. Por ejemplo, con la UNI se tiene el tema del EVAR, que ya es una de las universidades acreditadas y que también se ha replicado con otras universidades a nivel nacional a fin de formar profesionales que conozcan el tema de gestión de riesgos, pero ya de una manera más profunda y que sigan una metodología que todos vamos a tener en común, ¿no? La evaluación de riesgos es una metodología única dentro del país y todos podamos hablar un mismo idioma.
El otro subproceso el proceso de preparación sería la gestión de recursos para la respuesta. La idea es que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben incluir en sus respectivos presupuestos fondos para recursos que vamos a utilizar durante la emergencia. Entonces, no solo hablemos de bienes de ayuda humanitaria, que es lo que normalmente se considera cuando estamos dentro de un gobierno regional. Lo más que se compran pues son frazadas, vales, carpas o herramientas, ¿no? Que está bien, se tiene que considerar un presupuesto para ello. Pero también es importante tener en cuenta eh, equipos de comunicación, equipos de alerta temprana, maquinaria o combustible, ¿no? Que vaya a servir durante la ocurrencia de algún desastre. La capacitación de equipos de búsqueda y rescate, este, infraestructura y equipamiento para el centro de operaciones de emergencia, ya sea local, provincial o regional. Bueno, adicionalmente a esto, de los fondos que se pueda manejar dentro de nuestro nivel de gobierno para poder destinarlo a la adquisición de bienes o el mejoramiento de infraestructura, es importante que los gobiernos locales y regionales, a través de sus grupos de trabajo, desarrollen convenios, alianzas estratégicas, entre otros con organismos de cooperación, pueden ser internacionales, o pueden ser locales. Tenemos el ejemplo de muchas iglesias que siempre se organizan para poder brindar apoyo y tener este tipo de conexiones con estas, digamos, organizaciones, nos va a servir bastante para poder darle solución a la emergencia en su momento, ¿no? Eh, Resaltar también que existen ONGs que se dedican al apoyo humanitario y lo bueno de tener este tipo de conexiones es que en el momento de la emergencia no va a haber mayor dificultad en acceder de repente a alguna colaboración, donación, y muchas veces también lo que falta es participación de ciudadanos, ¿no? Mano de obra de repente, voluntarios que puedan permitirnos alcanzar las metas más rápido, ¿no? Hacer una repartición de bienes más rápido o de repente una recolección de ayuda humanitaria o de alimentos que sea más rápida. El otro subproceso que corresponde al proceso de preparación tendría que ser el de monitoreo y alerta temprana, que consiste en recibir información, analizarla y actuar organizadamente sobre la base del sistema de vigilancia y monitoreo de peligros. La idea también es la de establecer y desarrollar acciones y capacidades para actuar con autonomía y resiliencia ante una emergencia, ¿no? Los centros de operaciones de emergencia pueden ser nacionales, sectoriales, regionales o locales y se encargan del monitoreo del peligro a fin de alertar a las autoridades y a la población. Un sistema de alerta temprana, un SAT, tiene como objetivo monitorear permanentemente los peligros, comunicar a las autoridades para la toma de decisiones y para que estos puedan comunicar a su vez a la población que actúe de acuerdo a los protocolos de evacuación. De los mayores sistemas de alerta temprana que hay, pues son los que tienen relación eh, con la hidrometeorología, es decir, con eventos relacionados pues, a lluvias, granizadas, nevadas, bajas de temperatura, sequías. Y bueno, el Cenami es nuestro principal actor en este tipo de situaciones, de eventos. Pero asimismo es responsabilidad de los gobiernos locales y regionales conocer, por ejemplo, el caudal de un río de nuestra localidad, de algún caserío que se encuentre alejado donde siempre hay inundaciones, ¿no? Lo que normalmente se hace es dentro
las columnas de un puente se hacen marcas que representarían el caudal que está llevando ese río. Y cuando se llega hasta cierto umbral, ya se puede empezar a alertar a la población para que esta población tenga conocimiento de que estamos entrando en una temporada de lluvias, que puede haber unas precipitaciones anómalas que terminen desencadenando en inundaciones fluviales, es decir, que se salga el río, y pudiendo afectar pues a la población, a sus bienes, algunos servicios, ¿no? Y la idea de alertarlos es para que puedan tener este conocimiento y actuar ante este tipo de emergencias. Con respecto al subproceso de información pública y sensibilización, los 3 niveles de gobierno deben desarrollar un sistema de comunicación para informar a la población sobre los riesgos existentes y las medidas para una respuesta óptima. Tener en cuenta que los grupos de trabajo deben desarrollar las recomendaciones sobre cómo actuar ante los diferentes peligros, ¿no? Lo que mayormente conocemos es los simulacros para sismos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otros peligros, como el tsunami. En la costa, más que todo en el Callao, se tiene bastante conciencia sobre este tema. Ya se han hecho bastantes simulacros para el tema de tsunamis, pero aún falta seguir trabajándolo más. Eh, en el Callao lo que se ha estado implementando es el tema de la evacuación vertical. Se han dispuesto ciertos edificios de alturas considerables para que la población pueda subir por esos edificios hasta la parte más alta donde puedan refugiarse de haber una alerta por tsunami. Es un poco complicado porque como se está trabajando ahora, se tiene encargados de la seguridad de los accesos a estas edificaciones. Eh, pero bueno, es un inicio y la participación de la población nos anima bastante a seguir trabajando con ellos. Si hubiese alguna consulta, levantar la manito y vamos con el participante. Bueno, otro de las acciones que tiene que desarrollar el grupo de trabajo son los protocolos para difundir las alertas y recomendaciones de las autoridades a la población. Y de repente, en el caso de ciudades grandes, se tiene pues anuncios por internet, propagandas en YouTube o otras plataformas, pero a niveles ya de ciudades o pueblos un poco alejados, se tiene que utilizar la radio. La radio es un elemento bastante fuerte en esas zonas, a través de la cual se puede difundir comunicados como los de los simulacros o el inicio de la temporada de lluvias o el inicio de la temporada de heladas y friajes. Y es una buena forma de difundir este tipo de información. Si no hay otra consulta, bueno, si no hay ninguna consulta, podemos pasar al siguiente tema, que vendría a ser el proceso de respuesta. Bueno, con respecto al proceso de respuesta, tenemos que iniciar indicando que son un conjunto de acciones y actividades realizadas principalmente con la finalidad de salvaguardar la vida y el patrimonio de las personas y del Estado, y atender a la población que se encuentra afectada. Se trata también de proporcionar asistencia humanitaria. A ver, hay un micrófono que está prendido. ¿Hay alguna consulta? Okay. Dichas acciones son ejecutadas por los órganos competentes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, teniendo en consideración los niveles de emergencia y su capacidad de respuesta. El proceso de respuesta, dentro de su concepción, se habla de que tiene momentos específicos, ¿no? Al ocurrir una emergencia o desastre, tenemos primero las intervenciones iniciales, que son un conjunto de acciones, digamos, solidarias, que son de parte de la misma población para la misma población.
¿no? Es esa ayuda que se da el vecino al momento de recoger los escombros, al momento de poder limpiar la calle, al momento de repente, eh, tenemos un ejemplo muy bonito que dio la vuelta al mundo, que es en el fenómeno del niño de 2017, cuando esta persona en su tabla de surf con un flotador empezó a sacar personas que se quedaron atrapadas dentro de una vivienda. Este, y bueno, son imágenes que quedan, que nos permite ver que somos nosotros mismos quienes tenemos que saber cómo actuar ante una emergencia, ¿no? Porque no solamente puede afectar a personas más vulnerables, sino dependiendo de su magnitud podría afectar a todos en general, incluyendo a los que son parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, por lo que implicaría que la ayuda o la asistencia especializada no llegaría tan rápido como podríamos esperar. En el caso de la primera respuesta, es el segundo momento. Ya hablamos de estas intervenciones que son más especializadas, ¿no? Que son organizadas y que están a cargo en el Perú, por lo menos, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, del Cuerpo General de Bomberos, de instituciones de salud, de la Cruz Roja Peruana, entre otras entidades públicas y privadas. La idea de esta primera respuesta es desarrollar acciones inmediatas y necesarias con la finalidad de salvaguardar la vida de las personas afectadas en las zonas de emergencia o desastre, en coordinación con las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno. Acá ya hablamos de acciones de una especialización un poco más delicada, ¿no? Que no de repente mi vecino no me va a poder ayudar eh, cuando hablamos de derrumbes, del salvamento de vidas o rescate de personas, rescate de cadáveres también, son trabajos que tenemos que dejárselas a los profesionales, porque en algunos casos, lejos de apoyar, lejos de ayudar, podríamos terminar perjudicando a aquella persona que se encuentra atrapada o de repente también terminando nosotros mismos en una situación similar. El tercer momento es la respuesta complementaria. Ya son un conjunto de acciones oportunas, adecuadas, que son temporales, que se ejecutan en coordinación también con las entidades de los tres niveles de gobierno y las entidades de SINAGER, según sus competencias, ante una emergencia o desastre para brindar asistencia humanitaria a la población. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la ayuda humanitaria corresponde a este momento, a la respuesta complementaria, ¿no? Asignar techo, abrigo, alimentos, menajes, herramientas, son cosas temporales, pero que pueden ayudar a aquella población que se ha quedado sin nada. Eh, Como todos los procesos de la gestión de riesgo, el proceso de respuesta tiene varios subprocesos, entre los que podemos mencionar la conducción y coordinación de la atención de las emergencias o desastres. Y esto hay que tener en cuenta que dependiendo de qué nivel de emergencia es el que está ocurriendo, el responsable de coordinar será la máxima autoridad, puede ser del gobierno local, de la provincia, del gobierno regional, y si ya superamos el nivel 3, ya tendríamos que solicitar una declaratoria de estado de emergencia para que el INDECI pueda ser quien nos dé esta asistencia, este acompañamiento, y al gobierno regional se le pueda dar todas las facilidades para que la emergencia pueda ser solucionada. Cuando ya pasamos a un nivel 5, hablamos de un desastre nivel fenómeno del Niño 2017 o sismo de Pisco 2007, son eventos bastante grandes, que ya no abarcan solo un nivel regional, es decir, ya sobrepasan la capacidad no solo de uno, sino de dos o tres, de varios niveles de gobiernos regionales, y hasta posiblemente supere la capacidad de respuesta del gobierno nacional, por lo que se tendría que solicitar ayuda a entidades internacionales. Este subproceso comprende la organización de acciones y recursos disponibles para la atención
de la población afectada en base a la información generada por el Centro de Operaciones de Emergencia. Las acciones de coordinación sirven o permiten articular la capacidad de respuesta establecida en los planes de operaciones de emergencia, planes de contingencia, protocolos y procedimientos. El siguiente subproceso es el de análisis de operación o análisis operacional. Se desarrolla, entre otros, a través de los procedimientos de evaluación de daños y análisis de necesidades. A nivel nacional tenemos una herramienta que se llama EDAN. El EDAN nos permite levantar información relacionada a la cantidad de población que ha sido afectada, la cantidad de medios de vida de esta población que ha sido afectada, la cantidad de infraestructura según el sector correspondiente que haya podido ser afectada o que se encuentre colapsada, la cantidad de servicios que ya no estén funcionando. Digamos, puede ser tanto la cantidad de población que podría haber sufrido una inundación y que a su vez sus viviendas se hayan inundado y que dentro de esas viviendas tenían negocios, que la infraestructura de esa vivienda haya fallado y que a su vez esa inundación haya podido hacer colapsar, digamos, la planta de tratamiento de agua potable, lo que haya generado que el sistema de agua potable haya colapsado. Entonces, toda esa información tenemos que levantarla y desde hace años ya el INDECI cuenta con esta herramienta. Y a fin de sistematizarla, se creó el SINPAT, que es el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación, en donde se registra ya virtualmente toda esta información. Y cabe resaltar que es necesario que los gobiernos locales y regionales levanten esta información lo más clara posible y lo más puntual o precisa, debido a que es como una declaración jurada. Y si es que se detecta que, por ejemplo, se tenga un registro de personas inexistentes o que de repente se hayan inflado la cantidad de pobladores que hayan sido afectados, podría decantar en problemas legales con respecto al gobernador, ¿no? Porque con esta herramienta nosotros en el INDECI hacemos la entrega de bienes de ayuda humanitaria para que el gobierno regional pueda satisfacer las necesidades de esta población durante la emergencia. El siguiente subproceso, el de búsqueda y salvamento, se desarrolla a través de las entidades de primera respuesta, ¿no? Como ya comentamos antes, ese tipo de acciones son especializadas y no podemos simplemente realizarlas nosotros, ya que requieren de acciones, bueno, especializadas, con herramientas o insumos que muchas veces no son fáciles pues, de utilizar, ¿no? Asimismo, tenemos que considerar que son la Policía Nacional, los bomberos, quienes tienen ya la expertise para poder realizar ese tipo de acciones. Comprenden aquellas actividades que desarrollan y orientan que están orientadas a la localización de personas atrapadas o aisladas en situación de peligro para su extracción, traslado hacia una zona segura. Este se complementa con el subproceso de salud, que comprende las acciones de registro, clasificación, estabilización de pacientes, atención prehospitalaria, traslado de heridos, asistencia de salud física y mental, entre otros. Y en este caso, quienes desarrollan estas acciones son las entidades del sector salud, que puede ser pues el Ministerio de Salud, Sanidad de las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas, el Cuerpo General de Bomberos, la Cruz Roja y las entidades privadas del sector salud. El siguiente subproceso es el de comunicaciones y comprende las actividades de planeamiento, organización, disponibilidad y operatividad de los medios de comunicación para emergencias, que cada nivel de gobierno debe ejecutar para asegurar la continuidad de las coordinaciones ante la ocurrencia de una emergencia o desastre. Es bastante común encontrar radios de este tipo a través de los cuales se pueda mantener la comunicación durante la emergencia a nivel local y a nivel regional. Es muy poco probable encontrar
elementos como estos camiones que son, tienen una señal más extendida, tienen señal de internet también, y teléfonos satelitales que permiten una comunicación constante con la base del INDECI, en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, y que permite dar de primera mano la información de cómo está yendo el avance de la recuperación durante la emergencia. Otro subproceso que tiene el proceso de respuesta es el de logística en la respuesta, que permite satisfacer oportunamente las necesidades prioritarias de la población en las zonas afectadas. Asimismo, tenemos que decir que este tipo de acciones pueden ser complementadas con la asistencia de las Fuerzas Armadas. Ya en el caso del fenómeno del Niño, tuvimos el apoyo de tanto la Marina de Guerra como la aviación del Ejército y la FAP para poder trasladar bienes de ayuda humanitaria, debido a que las condiciones de las vías entre los almacenes y las zonas afectadas por el fenómeno del Niño en el norte, bueno, era inaccesible, ¿no? No se podía ir a través de carretera. Entonces, la mejor opción fue hacer puentes aéreos o marítimos para el descargo de estos bienes de ayuda humanitaria y pues darle pues el apoyo a la población en una situación tan complicada como la que fue el fenómeno del Niño. Para el cumplimiento de estos subprocesos, pues hay que tener en cuenta conocimientos de logística durante la emergencia, y se permite, bueno, a veces la contratación de personal para poder completar las metas necesarias, ¿no? Entre otros, también tenemos que tener en consideración servicios de contratación, aparte de personal especializado, de equipos o instalaciones que nos permitan el almacenamiento de estos bienes de ayuda humanitaria en un lugar seguro para que se pueda dar una distribución adecuada en la zona, ¿no? Si bien, como conversamos hace un rato, tenemos el CALA, que es un almacén adelantado, pero no siempre se puede contar con este tipo de elementos en la zona. Entonces, lo que se pueden hacer son alianzas con algunas empresas privadas para que se pueda realizar el almacenamiento de estos bienes de ayuda humanitaria y se pueda realizar la distribución, ¿no? Entonces, la participación con el sector privado siempre es importante. No podemos dejar de lado que por más que tengamos responsabilidades como entes del sector público, el sector privado siempre va a ser un gran aliado para poder solucionar estas emergencias. Dentro del proceso de respuesta, tenemos el subproceso de asistencia humanitaria. En este caso, se administran los recursos disponibles del ámbito local, regional, nacional e internacional, según corresponda, y en función a la disponibilidad pues, de los recursos que se tenga, se tiene que entregar a la población que se encuentra afectada, de acuerdo pues, a las necesidades que existen. Y para esto tenemos que apoyarnos en la evaluación de daños. Para adelantarles un poco de cómo funciona la evaluación de daños, está dividida en tres partes. La primera es una evaluación rápida, que consta de conocer si es que las continuidades de los servicios se han interrumpido o no se han interrumpido. Esto prácticamente es solo marcar si es que tenemos o no tenemos servicio de salud, de educación, si es que se interrumpió el servicio de agua, de energía, entre otros, ¿no? Es una mirada general de la emergencia. El segundo formulario consta de dos partes. Tendría que ser el formulario A, el de empadronamiento familiar, y el formulario B de empadronamiento de medios de vida. De repente, para poder aclarar un poco qué cosas son los medios de vida, el medio de vida vendría a ser la forma en la que una familia o un individuo se sustenta económicamente. Es decir, el medio de vida de un doctor será el servir como doctor dentro de alguna institución de salud,
y su medio de vida puede ser más resiliente que otro medio de vida, como podría ser el de un poblador que tiene su chacra y que se dedica al sembrío de papas, por ejemplo, que se encuentra más expuesto ante eventualidades. Por ejemplo, si es que hubiese una temporada de lluvias de gran magnitud, ¿a quién afectaría más? ¿Al agricultor o al doctor que se encuentra en el hospital? Lógicamente al agricultor. Entonces, el medio de vida del agricultor es mucho más vulnerable que el del doctor que está, digamos, más a salvo en un hospital, ¿no? Si lo ponemos a nivel de una emergencia por sismo, por ejemplo, el hospital podría colapsar y el medio de vida del doctor de repente podría dejar de existir, pero sigue siendo aún más resiliente ese medio de vida que cualquier otro relacionados a acciones como agricultura, ganadería, y más aún si son precarios. Entonces, lo que se busca con este formulario, con el formulario 2A y 2B, es conocer qué pobladores han sido los que se afectaron a consecuencia del evento, digamos, del sismo o de la inundación. En el 2A conocemos el nombre de las personas, los miembros de la familia, su DNI, si es que se encuentran en cierto rango de edad para conocer un poco de estadística, se empadronan con su edad, su DNI, como les digo, quién es el jefe de la familia o la cabeza de familia. Se conoce también si es que existe población vulnerable, ya sea por problemas que pueden ser de audición, físico, mentales, entre otros. Y en la segunda parte, que vendría a ser el de medios de vida, se registra aquellos medios de vida de esta misma población, digamos, de la misma familia. Si es que tenían de repente una tienda dentro de la casa que vendían abarrotes, o si es que tenían un puesto en el mercado que también que vendía ropa, o si tenían una chacra para conocer qué tipos de cultivos realizaban, o de repente si es que tenían actividad pecuaria, la cantidad de cabezas de ganado que tenían, entre otros. Es necesario levantar toda esta información porque en función a ello se va a poder dar las soluciones, ya sea a nivel de asistencia humanitaria o a nivel ya de estructurales, ¿no? Podrían ser en el caso de que haya colapsado un canal de riego eh, y que la población cuyo medio de vida era la agricultura en una zona, ya no perciben la misma cantidad de agua para poder regar sus cultivos en esa zona. Entonces, es necesario que el gobierno realice una inversión para poder rehabilitar ese canal y que esta población pueda retomar su medio de vida, ¿no? Si es que no se registra, no se va a tener una base sobre la cual se podría acceder a recursos o asistencia por parte del nivel nacional y se podría ver perjudicada esta población. Ahora, con respecto a la asistencia humanitaria, eh, se pueden entregar, entre otros, como ya dijimos, carpas, colchones, frazadas, se pueden entregar menaje y algunos alimentos, pero no se puede entregar, por ejemplo, carnes frescas, no se puede entregar vehículos, no se puede entregar viviendas nuevas, ¿no? A lo más que se podría alcanzar es a la entrega de módulos temporales de vivienda, pero eso ya correspondería a acciones, digamos, un poco más temporales, perdón, un poco más permanentes y que estarían ligadas al proceso ya de rehabilitación y no tanto al proceso de respuesta, ¿no? En el proceso de respuesta vemos más que todo el tema de la instalación de albergues temporales. Albergues donde se va a tener que quedar esta población hasta que se sepa cómo se va, digamos, a reasignar un terreno para que se pueda instalar definitivamente o de repente remover los escombros de su vivienda para poder instalar en ese mismo lugar un módulo temporal y para que luego esta misma población pueda acceder a algún bono por parte del Ministerio de Vivienda o temas similares. La asistencia humanitaria es, como les digo, temporal, no es definitiva. Solo para terminar con el tema del formulario EDAN, el tercer formulario que tenemos
ya es el formulario preliminar, en el que tiene que detallarse cuáles han sido las afectaciones. Es como un consolidado. El consolidado en el que se tiene que indicar cuántos metros, por ejemplo, de canal han sido afectados, o cuántos metros de carretera han sido afectados, cuántas viviendas, hospitales han colapsado, o se encuentran inhabitables, ¿no? Y acá se hace una diferencia entre afectado, inhabitable y colapsado, ¿no? Siendo afectado el más leve, por decirlo así, y colapsado el más grave. El siguiente subproceso es el de movilización. Y este podría ser el subproceso que menos se aplica porque consiste en disponer y emplear recursos y bienes de potencial nacional en concordancia con la ley 28101, ley de movilización nacional, en la que no solamente se habla de la movilización de elementos o de equipo del Estado, sino también de equipo que podría ser propiedad privada. La idea de esta ley es que a consecuencia de una gran catástrofe, ya sea que podría ser una guerra o, en este caso, un fenómeno de gran magnitud, se tiene que sacar un decreto supremo que permite hacer uso del potencial humano o de recursos materiales, eh, digamos, pues maquinaria, combustible perteneciente a alguna empresa privada. Eso se podría dar. Nunca se ha dado, pero podría darse, ¿no? Existe una ley para eso y es un poco complicado que se dé tal cual dice el papel. Lo que sí se aplica más es la colaboración con el sector privado a través de convenios o a través de algún otro documento, porque la mayor parte del tiempo también beneficia a estas empresas privadas, ¿no? Digamos que había un colapso en alguna carretera, pero esta carretera también permitía a una minera extraer el material y era parte de la ruta por donde los camiones llevaban este material. Entonces les beneficia a ellos hacer una rehabilitación en esa vía, así como también beneficia al poblador común y otras empresas, ¿no? Entonces, esa participación del sector privado es muy, muy importante. Esta es un poco de bibliografía que podrían consultar. Si hubiese alguna consulta de su parte, ahorita me gustaría conocer en qué proceso, en qué parte de la gestión de riesgos trabajan o relacionado a qué. Recordemos que la participación es un punto más para cada una de sus notas. Y si es que tuviesen compartir algo, por favor levanten la mano y bueno, coméntenos en qué proceso de la gestión de riesgos se aplican más o relacionado a qué está su trabajo actual. La otra opción sería pasar lista y preguntar uno por uno. Adelante, Jacqueline. Hola, buenas noches. ¿Qué Mi tal? nombre es Jacqueline. Yo trabajo en la Municipalidad Provincial de San Martín y soy la coordinadora del Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia de San Martín. Trabajo más que todo enfocada a la gestión reactiva. Muy interesante. En San Martín se han realizado bastantes inversiones con recursos del FONDES, ya sea para defensas ribereñas y acciones de descolmatación. Bastante los gobiernos locales han trabajado con el INDECI y tienen bastante conocimiento de este tema. Y es una región que sí ha invertido bastante en la gestión de riesgos. ¿Alguna experiencia que te gustaría contarnos con respecto al proceso? Bueno, más que todo, con respecto al proceso, aquí, al menos en lo que es en mi distrito,
como jurisdicción Tarapoto no hay muchas emergencias de grandes magnitudes porque ya se está tratando de trabajar la gestión de riesgo también a nivel preventivo. Y a través de los grupos de trabajo también se está haciendo un excelente trabajo. Más que todo acá lo que son emergencias son por las lluvias intensas a nivel de inundaciones pluviales y incendios forestales. De ahí a lo que es sismos, ya felizmente la gente está teniendo ya una cultura de prevención, pero igual más que toda gestión reactiva siempre se está en constante comunicación con las entidades de primera respuesta y con lo que es el sistema de alerta temprana, ¿no? En caso de inundaciones fluviales, por ejemplo, que tampoco hay muchos puntos críticos. Felizmente se está trabajando a nivel preventivo también. Eso es lo bueno, que ya se está entendiendo que gestión de riesgo no solamente es reactivo, también es preventivo. Y no se está teniendo muchas emergencias de grandes magnitudes. Las emergencias que se tienen se puede controlar más que todo a nivel local y también a nivel distrital, a nivel provincial, perdón. Ya muy pocas veces se recurre a nivel regional. Inclusive la provincia tiene su propio almacén de bienes de ayuda humanitaria también. Inclusive también sus mismos brigadistas capacitados en EDAM, si es que ya llega a rebasar ya la capacidad logística de lo que es el distrito. Excelente, muchas gracias por tu participación. ¿A quién más le gustaría participar? A ver, vamos con Joel Ramón Rojas. Si no está, con Lady Paredes. ¿Tendrías algo que comentarnos con respecto a tu trabajo y la aplicación en la gestión de riesgos? Hola, buenas noches con todos. En el sector en donde estoy es el sector salud. Estoy ahorita en lo que es emergencia y desastres. También trabajamos en lo que es la gestión reactiva, porque y en lo que es la prevención ahorita también estamos. Como dice mi compañera, yo también estoy en San Martín, estoy en la provincia del Dorado. Y también por temporada de lluvias son con más frecuencia lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque los hospitales atienden y ahorita hay un montón de emergencias médicas que se van accidentados. Hace poco tuvimos 3 accidentes seguidos. En uno de ellos hubo traslados. Eso es lo que nosotros estamos actuando ahorita, ¿no? En las coordinaciones, tratando de prevención. Excelente, muchas gracias por tu participación. Señor José García. Buenas noches, está fallando mi cámara web. Buenas noches a todos, ingeniero, buenas noches. Yo trabajo en el área particular, empresas privadas, en lo que es prevención de riesgos. Me llamó mucho la atención llevar esta especialidad, ¿no? Porque también hago servicio soy paramédico rescatista y nivel 3 en MAPE, ¿no? Materiales peligrosos. Y me gustaría prestar un servicio, ¿no? Al bienestar de la sociedad, de mi país. Y para prestar un servicio lo vi importante llegar con conocimiento. Y eso fue la motivación, ¿no? De poder escribirme y aprender. Y estoy aprendiendo de todos los ingenieros, de todos mis compañeros que están presentes, de las preguntas pertinentes que hacen y de la preparación, ¿no? Que debo tener para poder prestar un servicio. Es lo que yo puedo decir. Excelente, muchas gracias por su participación. Gracias, ingeniero.
¿Será el señor Roberto Seminario Pacheco? Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿cómo está, ingeniero? Buenas noches, un gusto. Yo, como mi antecedor, como José, trabajo en la empresa privada. El rubro es minero, aquí en el valle de Ticlio, para La Oroya. Y el interés que me conllevó a llevar esta capacitación es ver cómo están organizados los gobiernos locales para nosotros como empresa privada organizarnos y ver cómo podemos encajar dentro de esta organización y poder tener un trabajo en forma conjunta en caso de que se dé algún evento, ¿no? Como usted mencionó, la corriente del Niño nos afecta, los huaicos, los desbordes de los ríos. Entonces ahí, como empresa privada, hemos apoyado de cierta forma, pero el interés, como le mencioné, básicamente ver cómo están organizados los municipios aledaños a la empresa, a los que están en el valle, para poder organizarnos de una mejor forma y hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Excelente. Me gustaría hacer una consulta con respecto a los relaves que pudieran tener, en este caso, dijo, en La Oroya, ¿no trabaja? No te podría mencionar el nombre de la Ah, no hay empresa, problema, no hay problema. pero nuestros relaves están dentro de nuestra operación, Ujú. están contenidos dentro. ¿Tienen planes de contingencia en el caso de que pueda haber algunas filtraciones o Sí, eventos que pudieran eso ya se está trabajado, tenemos estudios de riesgos al respecto y también nos conlleva esto poder trabajar con las comunidades aledañas para poder ver en caso que se dé algún tipo de colapso. Es muy interesante. Ujú. Acá en Lima ha habido bastante revuelo por algunas mineras que sí han habido descuidos por parte de dentro de los planes que han habido alguno que otro, podríamos decir, mal accionar que pudo haber perjudicado, ¿no? Entonces es un tema muy sensible y es bueno que el personal también conozca la realidad del sector público y cómo queremos trabajar juntos para que no haya mayor perjudicación a la población, a pobladores que están aledaños y también a la población que trabaja dentro de la mina, ¿no? Claro, esta es una gran minera y entonces hay gran cantidad de personas que dependen de esta empresa, pero el sentido es ese, el que usted comenta, estar preparados en caso de que sucediera. Ujú. A Dios gracias, tenemos todo esto controlado y estar preparados, entrenados y hacer simulaciones al respecto nos conllevaría pues a hacer un trabajo conjunto con nuestras localidades aledañas, ¿no? Muchas gracias por su participación. A usted, ingeniero. Bueno, El señor Paul Ugas. Paul Ugas. ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Disculpen la voy, estoy en una compañía de bomberos. Un ratito, por favor. Un ratito, muy corto. Gracias. Listo. Bueno, yo he empezado recién a trabajar en una municipalidad de Villa María del Triunfo. Estoy como logístico, viendo todo el tema de logística, abastecimiento en caso de desastres. Entonces, tenía un poco el ímpetu de conocer un poco más el tema de cómo es gestión de riesgos, ¿no? Por el hecho de ser bombero lo conocemos de otra manera, pero no más por el tema ya como de municipalidad, ¿no? Es interesante todas estas semanas que he estado trabajando, como se hablaba, ¿no? El tema de prevención. Bueno, damos capacitaciones, estamos apoyándonos en el tema con el serenazgo,
nos está apoyando en el tema de prevención, viendo, por ejemplo, situaciones dentro del distrito que puedan ocasionar un desastre. Entonces, por ejemplo, esta semana que ha pasado hemos estado revisando todo lo que son sistemas, bueno, postes de telecomunicaciones, porque hay algunos que ya tienen un ángulo de inclinación muy alto y presentan un riesgo para la población. Y bueno, muchas veces, como COE, nos acercamos y respondemos a las emergencias que hay dentro del distrito, ¿no? Que, bueno, por ser Villa María y colinda con Villa El Salvador, hay la zona industrial, hay bastantes incendios. Y hemos ido, bueno, a apoyar, ¿no? Bueno, ha habido mucho de fábrica y el tema de cuando son viviendas, hacemos el tema del censo, Que buscamos para sacar documentos para el tema de, del gratis. eh, Del trabajo. de lo que se les va a dar los damnificados y ver lo que son temas medios de vida, todo lo que conlleva, pues, llevar la información, ¿no? ¿Te ha tocado participar en alguna emergencia últimamente? ¿Nos puedes comentar cómo es el procedimiento? Sí, bueno, nosotros a veces, nosotros hemos asignado por la Municipalidad de Lima un almacén en Villa María, donde estoy yo, y justo el momento que nos desplazábamos a hacer el tema de mantenimiento, inventarios, nos avisaron de una emergencia que había habido un atropello, ¿no? Entonces, por el mismo hecho que somos de gestión de riesgos, bueno, y aparte, bueno, somos bomberos, fuimos a dar primera ayuda, ¿no? Y justo a 2 cuadras, bueno, da justo para el lado de lo que es Villa El Salvador, suscitó un incendio, ¿no? Se está incendiando un almacén. Entonces, como gestión de riesgos, nosotros llegamos primero al almacén que se está acabando en Villa El Salvador. O sea, para que entiendan un poco, Villa María y Villa El Salvador solamente lo divide una pista nada más. Entonces llegamos primero, comunicamos a gestión de riesgos de Villa El Salvador y bueno, estuvimos apoyándolos en el tema de ver puntos de agua, sacar toda la gente, porque había gente que estaba metiendo. Entonces sacar, dimos aviso del lugar correcto al bombero, buscamos un punto de agua y bueno, ya le dejamos toda la posta a lo que es GRD de Villa El Salvador. Adicionalmente, justo la semana pasada hicimos un simulacro conjunto con Villa El Salvador y el tema de respuestas de bomberos, del serenazgo, o sea, para ver cuáles son las pautas correctas de cómo abordar una emergencia, ¿no? O sea, las funciones de cada organización. Si bien el serenazgo muchas veces llega primero y a veces lo suben a la camioneta por desconocimiento, nosotros estamos tratando de que, si bien llega el serenazgo, ver las funciones, ¿no? Entonces participamos en un simulacro conjunto y bueno, que fue el día sábado, donde estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 6:30 participando, ¿no? Excelente. Una consulta con respecto a la estabilización de pacientes. ¿El serenazgo está capacitado para poder hacerlo? Miren, nosotros bueno, en COE Villa María, lo que se ha hecho es a 2 de nuestros serenos, eh, bueno, los 2 serenos que trabajan con nosotros, estudian carreras de enfermería, ¿no? Enfermería y otros técnico médico, tecnología médica, y bueno, se les ha capacitado, tengo entendido, durante unos 2 meses, en el tema de estabilización, solamente para que estabilicen y cuando llegue la ambulancia de los bomberos, y solamente digan lo que se ha hecho y ya ellos hagan su trabajo, ¿no? Solamente por un tema de apoyo, ¿no? En general no debería ser nuestra función, pero se está trabajando hasta el momento bien, ¿no? Excelente, me gusta mucho que haya esa participación con el mismo serenazgo. Eso produce que, bueno, haya una mejor coordinación dentro del gobierno local, en este caso la Municipalidad de Villa María, ¿no? Muchas gracias por tu participación, Paul. Listo. ¿Estará el señor Jeffrey Carlos? Carlos Vargas. Mira, Ceci, ven.
Ven, mi amor. Buenas noches, ¿me escucha, ingeniero? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, soy Jeffrey Carlos, como bombero voluntario del distrito de Ventanilla, en Callao. Me interesó el tema de prevención y gestión de riesgo de desastres, porque es una parte de la respuesta a emergencias de manera integral con la que podemos apoyar y brindar el servicio a la comunidad. No solamente estamos expuestos a posibles emergencias que requieran una respuesta puntual o pequeña, sino a emergencias o catástrofes que requieran también gestión y planeamiento de, de riesgo de desastre. Como por ejemplo lo que sucedió en el terremoto de Pisco, ¿no? Ahí se tuvo que aplicar una evaluación rápida, como lo que indica el EDAN. Entonces, ese fue mi interés principal para participar en este curso. ¿Tuviste alguna participación en ese evento sísmico? No, en ese entonces todavía me encontraba como bombero alumno, no pude ir. Ok. ¿Y alguna emergencia de la que nos puedas comentar, alguna accionar por parte de tu compañía? Sí, allá en el distrito donde vivo lo que más hay son emergencias médicas, ¿no? Atenciones médicas, pacientes por lesiones, por traumas, por enfermedad, son bastante puntuales. Todavía no hay felizmente algo mayor que no podría haber, ¿no? Estamos bastante cerca a la costa, al mar, entonces en el caso de un posible tsunami tendríamos que también actuar en pro de la seguridad de la comunidad. Ustedes también participan en los simulacros, en todo caso. Sí, Ah, correcto. excelente, excelente. Muchas gracias por tu participación, Jeffrey. Gracias a ustedes. Shirley Karen Ríos. ¿Dijo Shirley Catherine o Karen? Perdón, Shirley Catherine. Ok, buenas noches. ¿Qué tal? Disculpe por la cámara porque está mal lograda. No se preocupe. Bueno, en la institución donde yo laboro es un gobierno local y en el 2019 se tuvo una emergencia así de gran magnitud, se podría decir, porque ya que se quemó una quinta. Sin embargo, bueno, se tuvo la respuesta, ¿no? Entonces, esto fue en coordinación con la municipalidad provincial, Ya. que fue quien nos proporcionó las carpas y todo lo necesario para poder brindar la atención a los damnificados, ¿no? Y afectados. Más o Y menos, bueno, ¿cuántas personas fueron afectadas a consecuencia de ese evento? unas 70, 80 personas más o menos. O sea, afectadas fueron 100 y algo, ya no recuerdo exactamente la cantidad, pero damnificados sí fueron entre 60 y 80 personas. Ya veo. ¿Y cuáles fueron las acciones por parte de su entidad durante esta emergencia? Bueno, las acciones, bueno, estuvimos haciendo el levantamiento de información, pues, ¿no? Al momento del incendio, bueno, ahí es donde van los bomberos, ¿no? Y nosotros estamos, pues, acompañando, ya que nosotros no podemos ingresar, justamente porque, pues, es la acción que hacen los bomberos, ya que nosotros no podemos estar ahí, ¿no? Sin embargo, luego ya se hizo el levantamiento de información, cuando ya se apagó el incendio, ¿no? Pero ya como el lugar ya se puso muy oscuro porque ya las linternas tampoco abastecían, ya lo dejamos para el día siguiente continuar con el levantamiento de información, ¿no? Y nada, fue sobre todo la coordinación, ya que como entidad, como institución local o gobierno local no se contaba en ese momento con el almacén, ¿no? Es por eso de que se coordinó con la municipalidad provincial para poder obtener esta ayuda humanitaria. Y de esa fecha entonces, bueno, se ha coordinado, se ha implementado un almacén adelantado. Y bueno, gracias a Dios
ahora no tenemos emergencias de gran magnitud. Lo que sí tenemos son amagos de incendio, ¿no? Que son provocados por, pues, sobre todo por las cocinas que dejan a veces las mamás prendidas, ¿no? Se van al mercado, se olvidan. Eso es más que nada lo que tenemos en emergencias, ¿no? Fuga de gas. Y esto se viene preparando en estos momentos. Bueno, se viene capacitando, siempre se ha capacitado, ¿no? Pero ahora ya es con más fuerza las capacitaciones virtuales, presenciales, los simulacros, y como comentaba, no tenemos emergencias de gran magnitud, ¿no? Y me parece que pues que ya las personas, los vecinos, los ciudadanos ya como que ya conocen más sobre el tema de la gestión de riesgo. Excelente, muchas gracias por tu participación. El señor John Williams de la Cruz. Señor John Williams de la Cruz. Señor Johan Alfaro. Johan Alfaro. Freddy Caira. Freddy Caira. Buenas noches, aquí presente. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo está? Coméntenos. Bien, a ver, yo estoy laborando ahorita en la Municipalidad Provincial de Sandia, en lo que es defensa civil, y realizamos todo lo que es gestión prospectiva, correctiva y reactiva, ¿no? Ok. Sandia también fue afectado por esas precipitaciones y hubieron inundaciones pluviales. Me acuerdo que fue hace 2 años más o menos. Eh, Hace 2 años no estaba, pero sí, ahora estamos en temporada de lluvias y están, como todos los años, estamos siendo azotados por la naturaleza, ¿no? Se hicieron algunos enrocados en el río principal, no me acuerdo cómo se llamaba ese río principal. Defensas ribereñas, con recursos del Sí. FONDES también. Exacto. Justamente el año pasado surgieron, si no mal no recuerdo, 3 puentes colapsados, la defensa ribereña de Sandia, y eso ya se hizo con recursos del FONDES, ¿no? La Ujú, rehabilitación de los puentes y la defensa ribereña. ujú. Excelente. Algo que quisieras comentarnos sobre Sandia, sobre la gestión que está teniendo actualmente el gobierno local con respecto a las emergencias. Ahora estamos estamos correteando sobre la declaratoria de emergencia, ¿no? Sobre todo los distritos los más afectados son el distrito de Altinambari, de San Pedro de Puitinapunco, que el centro poblado de Victoria, si mal no recuerdo, fue arrasado por el río. Y ahora estamos por el principio de subsidiariedad que entonces como provincia, nosotros también tenemos que actuar ahí. Claro que sí. Hasta cuando no hay una declaratoria de estado de emergencia, es el gobierno regional quien tiene que, perdón, el gobierno local quien tiene que dar atención a la población. Exacto. Muchas gracias por tu participación, Freddy. Muchas gracias, Toledo. Señor Henry Guillén. Henry Guillén. Jaime de la Gala. Jaime de la Gala. María Caucha. Señora María Caucha. Ítalo de la Roca. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Coméntanos, Ítalo. Bien, comento un poco
Me animé a hacer el diplomado para complementar un poco, bueno, la especialidad que estoy haciendo en emergencias. Soy enfermero y bueno, también soy bombero, 10 años ya en el Cuerpo General de Bomberos y no sé si me logran escuchar, Sí, sí, se te me escucho bien. desconectó el parlante. Como les mencionaba, tengo 10 años en el Cuerpo General de Bomberos. Bueno, soy nacido en la región de Piura, pero actualmente radico en la ciudad de Trujillo ya casi 5 años. Y bueno, tengo el agrado de participar, bueno, de ser parte de la Fuerza de Tarea número 1 en Piura, lo que corresponde al grupo USAR. Bueno, hemos tenido prácticas y también he tenido la oportunidad, no por los bomberos, sino a través de una entidad privada, de estar el 16 de abril en el Ecuador, en el sismo que hubo allá. Y bueno, y una experiencia inolvidable, ¿no? De la cual marca parte de mi carrera y bueno, para seguir en el ámbito, ¿no? De lo que corresponde a gestión de riesgo, ¿no? Muy, muy importante, bueno, me apasiona todo lo que es en las emergencias, ¿no? Muy interesante. ¿Le quisieras comentar a tus compañeros qué es el USAR? ¿Me repites la pregunta? No, no tengo buen retorno. Ah, sí, le quisieras comentar a tus compañeros de en qué consiste el USAR. ¿En qué consiste el grupo USA? Ajá, Te escuché, ¿no? sí. Bueno, existen dos niveles, ¿no? Dentro de la especialidad del Cuerpo General de Bomberos, lo que corresponde a un USAR liviano, que son los CREL, ¿no? El CREL, que es el nombre del curso, que es el curso en rescate en estructuras colapsadas nivel liviano, y luego viene otro segundo nivel, que ya es un nivel especializado, un nivel pesado, ¿no? Donde ya se requiere otro tipo de entrenamiento. Básicamente los de primer nivel, los CREL, netamente la labor es superficial, ¿no? En las primeras horas de suscitado el sismo, ya viene el grupo pesado, en este caso ya vamos a usar nivel liviano, y bueno, ya empieza a hacer lo que es búsqueda y rescate, ¿no? Ya de víctimas en estructuras ya colapsadas, ¿no? Con atrapamiento, mayormente ya se emplea otro tipo de recursos, ¿no? Tanto como apuntalamientos, maquinarias, otro tipo de herramientas, ¿no? Y equipos también que se van a necesitar. Bueno, hasta que venga otro tipo de ayuda, ¿no? Ya más pesado con el uso de caterpillas, grúas, en fin, una serie de equipos que se van a emplear, ¿no? Para la liberación y búsqueda y rescate Ujú. de estas víctimas, ¿no? Y ¿Tu pues capacitación, muy interesante. Sí, tu capacitación la lo escucho. hiciste con las Naciones Unidas o a través del Cuerpo General de Bomberos? La capacitación, bueno, fue avalada por USAID y fue bueno, por el cuerpo, ¿no? Interesante, interesante. Muchas gracias por tu participación. Gracias. El señor Benigno Quispe. Benigno Quispe. José Muñoz
Mamani. José Muñoz. Santos Campos Milla. Buenas noches, ingeniero y compañeros el diplomado. Quien le habla, soy de profesión enfermero. Trabajo en la Dirección Subregional de Salud Jaén, Cajamarca. Provincia, zona norte de Cajamarca, que colinda casi inmediato con San Ignacio, donde está la colega Teresita Cauche, que le llamaba, creo que debe estar de repente sin audífono. Soy coordinador del Centro de Prevención de Emergencias de acá de la Visa Jaén, trabajando y tuve oportunidad de ubicar este curso para poder fortalecerme con la capacidad para poder seguir abordando todo lo que es gestión de riesgos de esta zona, porque aquí tenemos muchos peligros naturales, también lo que son los eventos antrópicos, porque por aquí cerca son 15 minutos que pasa la que es Marginal al Selva, al Fernando Belaúnde de Terry. Y también colindamos con San Ignacio, que hacemos el corredor 3 binacional, que es donde está colega Teresita en San Ignacio. Y hemos participado en los simulacros binacionales, conjuntamente con la comunidad andina y los pares de Ecuador y San Ignacio, y con instructores que vinieron desde Minsa, ¿no? De Liger. Interesante. ¿Alguna emergencia y accionar que nos podría comentar? En diferentes periodos, por ejemplo, los periodos de lluvias que mayormente hemos tenido como es casi cíclico los eventos, el 2017, 2015, más o menos los eventos más grandes, 15 días que no hubo pase para Chiclayo en el trayecto, lo que es vía Fernando Belaúnde de Terry desde Chamaya hasta Olmos. Pero mayormente se interrumpió casi, no sé si con alguien o escucharon los que participan desde Hualapampa hasta el Cuello, ¿no? Entonces en ese punto se interrumpió más de 15 días y yo salí a un evento por temporada de lluvias del tema de Niño Costero, atender uno distrito que colinda con Huancabamba, y me pico la sorpresa de encontrarme con un evento que había arrasado todo un centro poblado, lo que es Hualapampa, y con 12 brigadistas al mando, y nos encontramos también con toda la patrulla del Policía Nacional, con 30 policías que iban al evento, y participamos con ellos. Bajé como se dice, toda la parte de movilización. Nos ubicamos en 81 y 3 días estuvimos auxiliando toda una población que habían sido interrumpidos por la vía, y la población que iba a la costa y a la selva, cantidad de gente, accidentados, heridos, fracturados, poblaciones, tuvimos que auxiliarlo y hicimos nuestro puesto médico de avanzada en 81, como menciono, ¿no? Y después otro evento también que asistimos en la Polcresía del río Huancabamba, que pasa aquí Chamaya de aquí 15 minutos, auxiliar a la población que se había aislado con cuerdas de un extremo a extremo del río Huancabamba, ¿no? Con los policías, con los brigadistas que tenemos al mando, ¿no? Entonces hemos participado bastante, y también nos quedamos, como dijo el compañero que me antecedió, creo que el terremoto sismo de Ecuador. También estuvimos camino a auxiliar a los hermanos por Piura. No llegamos porque no nos dieron pase en Tumbes, ¿no? Y regresamos de Tumbes. Pero nuestro equipo se desplazó para también asistir en esa zona, ¿no? Entonces, con este tema, con este diplomado, ¿no? Gracias por participar, y creo que vamos a afianzar más nuestros conocimientos en lo GR. Y muchas gracias, ingeniero Luis. No, gracias a usted por participar. Señor Marcos Orozco. Buenas noches. ¿Qué tal?
Marco Joel. Una mil disculpa porque pues no estoy en mi casa, estoy por acá por la calle. Bueno, yo trabajo en lo que es en el área de defensa civil de una municipalidad distrital provincial de Rioja, en mi distrito. Bueno, soy asistente, ¿no? Todavía, pero conozco un poco del temita ya porque pues pertenezco, ¿no? También lo que es al Cuerpo Nacional de Bomberos Voluntarios del Perú. Ya tengo como 3 años ahí en el de servicio. Y bueno, nosotros como municipalidad provincial de Rioja, como también distrital, estamos elaborando, ¿no? A través de mapas cartográficos, puntos críticos y zonas críticas, ¿no? También lo que es de la misma ciudad de Rioja, como también sus mismos distritos y centros poblados, ¿no? Ya que pues cuando llegué a la municipalidad distrital de Rioja, me había dado con la sorpresa de que pues no tenían, ¿no? Pues elaborado lo que son mapas cartográficos con lo que es pues a las zonas críticas y puntos críticos, ¿no? A través de lo que es también lo que es a la ayuda de también lo que es CENEPRED, nos estamos asesorando, ¿no? Con asistencia técnica para poder subir lo que es pues esas zonas críticas y puntos críticos al sistema de información, lo que tiene lo que es pues informática del CENEPRED mismo, ¿no? Excelente. Y también lo que también se está elaborando también lo que es a través de pues identificación de lo que es el mapa cartográfico con zonas críticas, proyectos, ¿no? Como también lo que es pues proyectos de inversión privada y pública, ¿no? Por lo que es pues elaboración de lo que es alcantarillado, ¿no? Ya que pues ya que lo que es pues, el distrito de Rioja es una zona inundable mayormente. Así es. Y cada vez que pues cuando llueve se inunda ciertas partes, como también pues sale lo que es pues el río Tónchima, como también el río Quiwa, ¿no? Una mayor cantidad, lo que viene a ser el 50 o 60% de la ciudad se inunda, ¿no? Eso estamos haciendo nosotros hoy en día, ¿no? Con un plan de trabajo articulado, ya sea pues con la compañía de bomberos y otras entidades públicas, ¿no? Eso quería compartir. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por tu participación. Creo que señora Teresita quería participar. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Disculpen a mí porque hace un momento no pude responder. Bien, soy la bióloga Teresa Caucho Caña. Soy responsable del Centro de Prevención de Emergencias y Desastres de la Red de Salud de San Ignacio. La provincia de San Ignacio pues se encuentra a la frontera con el Ecuador, ¿no? Colindamos acá, como ya mencionó también el licenciado Santos Campos, que trabajamos bastante con él con mucha más experiencia y con quien coordino bastante, ¿no? Entonces, para empezar, agradecer por el curso, realmente es muy importante todos los conocimientos que estamos adquiriendo en este momento, ¿no? Y creo que nos va a ayudar mucho para el trabajo también que realizamos, ¿no? Nosotros como áreas de salud, pues, tenemos varios programas que hacer, como es elaborar los planes de contingencia, ¿no? Ante cualquier emergencia o desastre, así como también cualquier enfermedad o cualquier epidemia que se pueda presentar en la zona, ¿no? Así, dentro de ello también tenemos la formación de brigadas que hacemos todos los años, que es personal de salud, el cual se las capacita con profesionales especializados que vienen desde el nivel nacional a hacer la formación de este grupo de personal de salud, a fin de que estén preparados para poder, en caso de la situación de emergencia, pues puedan acudir al lugar del evento y puedan realmente apoyar en la atención de las personas, ¿no? Que eso es lo más importante. Así como también trabajamos bastante el tema del corredor binacional, también hemos hecho formación de brigadas binacionales, tanto de la parte de Ecuador como de Perú, para poder actuar juntos cuando hubiera alguna eventualidad en este corredor, ¿no? San Ignacio, pues, es una provincia donde se presentan algunos eventos, uno de ellos, por ejemplo, deslizamientos, inundaciones, que es lo que más pues, se presentan, bueno, algunos accidentes de tránsito. Lo que hemos tenido, pequeñas eventualidades, quizás no tan grandes porque es una provincia más pequeña, inundaciones, por ejemplo, ¿no? Que se han presentado, que muchas veces ha sido porque no se ha hecho una gestión, la parte preventiva, ¿no? Sobre todo la desformatación de lo que es quebradas, y por ese motivo, pues, ha habido inundaciones que han afectado a poblaciones pequeñas, pero que
Por ejemplo, en una oportunidad en la carretera se había salido la quebrada e inundó aproximadamente a 15 viviendas, ¿no? Y se tuvo que evacuar a todas las personas y luego movilizar al personal de salud para brindar la atención también de esas personas que habían sido evacuadas y colocadas en unos albergues temporales, ¿no? Entonces, todo ese trabajo lo hacemos como salud en coordinación también con la plataforma de Defensa Civil. Nosotros somos personas técnicas dentro de esta plataforma, ¿no? Que aportamos bastante también en el tema de la atención de las emergencias, ¿no? Juntamente con los responsables de Defensa Civil de la municipalidad, ¿no? Y así como de la misma provincia, también con los distritos, ¿no? Estamos coordinando todo este tema. Y bueno, en eso estamos queriendo cada vez aprender más y poder trabajar este tema de gestión de riesgos, ya que vemos que hay bastantes debilidades, ¿no? Y muchas veces no le damos la importancia que corresponde, ¿no? Asimismo, también en esta pandemia también gestión de riesgos dentro de salud también se organiza, ¿no? Porque es una epidemia, es un riesgo biológico, a lo cual también se han movilizado brigadas. Por ejemplo, nosotros hemos organizado brigadas para intervenir las comunidades nativas, ¿no? Movilizado todo el personal brigadista que estaba preparado para llevarlo hasta las comunidades nativas, donde está 4 o 5 horas en carro, y luego el personal tenía que pernoctar en estas zonas 2, 3 días, ¿no? En esas zonas muy alejadas, donde muchas veces no hay todos los servicios, ¿no? Entonces, de esa manera hemos venido trabajando, y bueno, y ahora seguimos en el área, y bueno, con todas las ganas de querer aprender un poco más, ¿no? Y poder mejorar el desarrollo del trabajo acá en la provincia. Una consulta con respecto a las coordinaciones que se hacen con las comunidades andinas. ¿Qué tan complicado podría ser? ¿Nos podría comentar sobre su experiencia con estas coordinaciones? En lo que es bueno, nosotros intervenimos lo que es comunidades nativas en cuanto a la pandemia, ¿no? Sobre todo el año 2020-2021, donde había bastante temor, incluso en un inicio ellos no nos permitían el ingreso, ¿no? Cuando se inició la pandemia el año 2020, no nos permitieron el ingreso hasta más o menos el mes de julio, cuando ya se presentaron los primeros casos. Entonces recién ahí, cuando ya tuvimos de la misma población, se alertó porque se estaban enfermando las personas, ¿no? Ya que ellos no permitían entrar a nadie, solamente permitían que el personal de salud que trabajaba en un puesto muy cercano que pertenece a la comunidad, ese personal de salud incluso no podía salir de ahí, no lo dejaban que salga ni que nadie entre. Entonces, hasta el mes de julio, cuando ya empezaron a enfermarse algunas personas, ellos empezaron a alarmar, y realmente ahí recién hicieron el llamado y nos permitieron ingresar a nosotros a la zona para poder intervenir, ¿no? Con respecto a las vacunas, ¿se ha podido vacunar a estas comunidades nativas? No, tenemos bastantes dificultades hasta el momento, pues la cobertura tenemos 2 comunidades nativas, una que es Supayacu, que pertenece a un distrito de Guarango, y Naranjos, que pertenece al distrito de San José de Lourdes, a diferentes distritos, a pesar de que son zonas muy cercanas que las divide solo un río, ¿no? Sin embargo, cada una, son 2 comunidades nativas, pero tienen algunas características diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad nativa de Naranjos hemos logrado un poquito más de cobertura. Estamos aproximadamente en un 20-30% de la población vacunada. Sin embargo, por ejemplo, en la comunidad nativa de Supayacu no pasamos del 10%. Entonces, es mínima la población que se ha logrado vacunar, y con tercera dosis no tenemos ninguno todavía. Entonces, y eso que se ha trabajado bastante, se ha hecho difusión, hemos ido todo el equipo de salud a concientizar, a hablar con todos los líderes, con todos los APUs, y bueno, lo que se logra es muy poco, ¿no? Es muy poco. Sí, algunas personas se deciden y reciben la vacuna, pero no es la gran mayoría de población. Entonces todavía aún nos falta mucho trabajo que hacer. En esta última oportunidad ha intervenido pues el Ministerio de Cultura, ¿no? Han venido hasta acá desde el nivel central a fin de poder también ayudarnos a ir hasta allá a la comunidad nativa y ver las mejores estrategias, sobre todo comunicacionales, para sensibilizar y poder lograr una mejor cobertura. Ahorita tenemos programado hacer campañas integrales y también ahí aprovechar el tema de la vacunación, que lo vamos a hacer ya estas otras semanas que vienen,
en las dos comunidades, ¿no? Y ahí también nosotros como gestión de riesgos movilizamos también a nuestros brigadistas porque son el personal de salud que está más capacitado para el tema de intervenciones en lugares alejados, sobre todo, ¿no? Claro. Muchas gracias por su participación, muy interesante. Gracias. Señor Mario Iguay. Mario Iguaya. El señor Jorge Caldas. Jorge Caldas. John Portocarrero. Si hay alguien más que no ha participado y le gustaría participar, antes de que terminemos la sesión. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Joel Rojas. Un momento, disculpe. Buenas noches, disculpe. Mi nombre es Joel Rojas. Soy venezolano. Radico en Lima, Perú, hace 4 años ya. Aquí ejerzo como paramédico. En mi país me gradué, que ahí es una carrera universitaria, lo que es protección civil, administración de desastres. No lo he podido ejercer, motivado que aquí en Perú no está la carrera. No, la SUNEDI no me lo ha podido reconocer, entonces no lo he podido ejercer. Ejerzo, como le dije, como paramédico. Me formé más en administración de desastres. Estoy con la iniciativa del diplomado, haciendo el diplomado con la mentalidad de conocer más la normativa de la parte de gestión de riesgo y administración de desastres aquí en Perú, y a ver si puedo ejercer y participar y desarrollar para lo que me he formado. He participado en emergencias, en desastres como tal, en inundaciones, en lo que llaman huaicos ustedes. Allá se presenta mucho lo que es la emergencia por vientos huracanados, vientos más de 70, 90 kilómetros por hora, que afectan comunidades, viviendas de comunidades y dejan damnificados, inundaciones, como le dije. La parte sísmica es activa, pero gracias a Dios no es tanto la afectación como tal, pero sí se siente la sismicidad y si hay planes preventivos como tal, si hay formación preventiva, y hay muchos sistemas de alerta temprano en la parte de inundaciones, porque tenemos zonas que están muchas veces muy planas y cuando llueve en la parte alta son propensas a inundarse, entonces dan tiempo de hacer evacuaciones, más no muchas veces de salvar bienes, pero sí personas como tal. He participado en emergencias como tal de mi carrera y emergencias como paramédico. Y como le digo, la iniciativa de aprender más y conocer más la normativa legal y funcional del Perú como tal. He tratado de entrar al medio, no he podido ejercerlo, entonces gracias a Dios tuve la oportunidad de ejercer como paramédico, como técnico de emergencia prehospitalaria, que indirectamente nos preparan también para eso, porque no es solamente hacer planes de gestión, planes de emergencia, de atención, evaluaciones de daño, análisis de necesidades, sino es también saber atender la emergencia en el momento. Claro. Cómo responder, cómo inmovilizar, cómo trasladar a todo ese personal. He podido participar aquí es con las prácticas que ha hecho el Cuerpo General de Paramédicos. Ha hecho 2 campamentos de la parte de rescate de estructura colapsada, y tuve la oportunidad de participar en los 2 para tener conocimiento y me asociando con ellos y sabiendo cómo es el trabajo de ellos. Aquí en Perú, como les digo, lo he hecho en Chorrillo, hacen sus prácticas y lo he podido participar con ellos. Sí, otra. Excelente, muchas gracias por su participación, muy interesante su experiencia. Acá en Perú sí no tenemos mucho el evento de vientos huracanados, más que todo como usted mencionó, el tema sísmico, inundaciones fluviales o pluviales, pero su conocimiento sí seguro que va a servir bastante en la labor que usted realiza. Muchas gracias. Si hay alguna otra participación, sino ya para poder despedirnos, no sin antes recordarles que la próxima clase sería de mañana a la misma hora. Vamos a ver el tema de declaratorias de estado de emergencia y el tema de rehabilitación. También decirles que mañana va a estar disponible el cuestionario para
evaluar este módulo. Y bueno, si hubiese alguna consulta, con mucho gusto, si no ya podríamos terminar esta sesión. Bueno, en todo caso, muchas gracias por su participación, que tengan buena noche y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.